Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bien, amigos, seguimos con el programa. La verdad que tenemos cosas preciosas hoy, ¿eh? Y ahora vamos a hacer una entrevista a Fernando Bianchini. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Un gusto saludarte y a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Bien, voy a subirte un poco el volumen. Bueno. Yo creo que está bien ahora, ¿eh? Ahí te oye, Luis. Bueno, estupendo. Entonces, mira, Fernando, en medio de todo este lío de aparatos y cables y todo esto que es la emisora, a ver si un día puedes venir por aquí y que lo veas todo. Entonces, te debo la visita, Luis. Bueno, me lo apunto lo que has dicho, me lo apunto, porque tienes que venir. Bueno, entonces, ahora me gustaría que explicaras de lo profundo de tu corazón cómo conociste al Señor Jesucristo. Bueno, Luis, yo vengo de una familia cristiana, mis padres son cristianos, ellos conocieron a Cristo unos años antes que yo naciera, pero yo recibí convicción de pecado estando en una reunión, cuando el pastor hizo el llamado. Yo tenía 10 años, Luis, y recibí convicción de pecado. ¿Con 10 años? Yo dije, ¿tan jovencito? Con 10 años. Sí. Yo estaba parado atrás, o sentado, no lo recuerdo. El pastor hizo el llamado, y yo reaccioné, mi espíritu reaccionó, y yo digo, mis padres son cristianos, pero yo no conozco a Cristo. Y pasé adelante, recibí a Cristo como mi Salvador. A los 11 años me bauticé, y a los 12 años empecé a servir al Señor con la música, y desde entonces no he parado, Luis. Pero un encuentro fuerte con el Señor, donde yo lo empecé a oír y a tener una comunión personal, fue a mis 17 años. Bueno, ¿qué pasó ahí? Explícanoslo. Porque a uno le choca que con 17 años algo ocurrió fuerte que te marcó, ¿no? Bueno, viste que como todo adolescente hijo de cristianos, uno va a la iglesia, quizás tus padres te llevan, uno disfruta del ambiente, pero uno no tiene un compromiso con Dios, uno no conoce a Dios como lo debería conocer. Te dicen que Dios habla, pero tú no sabes hablar con Él, la Biblia se te hace muy aburrida, las reuniones las disfrutas un poco, pero también quizás tira más el mundo que otra cosa. Yo en realidad no tuve grandes conflictos ni con nada que me llamara la atención. Sencillamente era un adolescente salvo, porque yo había aceptado a Jesús, pero no tenía intimidad con Jesús. Y a los 17 años, el Señor me empezó a tratar. Me entré en un tiempo de oración muy fuerte, cosa que yo tampoco oraba, Luis. Creo que como muchos adolescentes, quizás oramos un poquito, pero eran horas, Luis, horas de oración. Yo oraba en el cuarto de mi madre y eran horas de oración. Y tuve que tomar una decisión, porque yo abría la Biblia, me aburría, Dios no me hablaba, y un día tuve que decidir, o me quedo encerrado hasta que Dios me hable, o prefiero ir con mis amigos. Y desde esa decisión de quedarme con Dios 2, 3, 4 horas, Luis, no te estoy mintiendo, la Biblia se me abrió, dejó de ser un libro para transformarse en la voz de Dios para mí. La oración fue algo vivo, la adoración dejó de ser canciones para realmente sentir que yo estaba tocando el corazón del Padre y que el Padre me escuchaba, y empezó una relación con Dios que yo antes no tenía. Yo empecé a escuchar a Dios y Él me empezó a guiar a esa edad, y bueno, y ese fue un punto de quiebre donde yo pude empezar a comprometerme
con el servicio a Dios en otro nivel, Luis, porque hasta el momento solamente colaboraba, tocaba el piano, tocaba un poco la batería, pero realmente yo no conocía a Dios. A partir de esa edad se despertó mi espíritu. Fernando, lo que me llama la atención de lo que estás compartiendo con nosotros es que Sí. Dios te guió a orar, a acercarte a Él, pero hubo un momento, perdón, que te diste cuenta que tenías que tomar tú una decisión. Exacto. Eso lo veo muy Exacto. importante, porque mucha gente, sobre todo aquí en España, pues tiene relación con Dios como yo siempre digo, son nietos de Dios. O sea, y Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Por eso, Exacto. cuando uno es un hijo de unos padres cristianos, pues le ocurre ese conflicto, que en realidad nunca ha conocido realmente a Dios. Y por eso es tan importante tu testimonio, Fernando, porque puede ayudar a muchos a tomar la decisión que Dios les está pidiendo. Exacto, porque a veces uno llega a pensar, o hay padres que llegan a pensar también, Luis, que porque ellos son cristianos y sus hijos los acompañan a la iglesia, es que ya sus hijos son salvos. Y no es así. Deben tener un encuentro personal con Cristo, porque la salvación es a nivel personal. Y luego, cuando el Señor toca tu puerta, como lo hizo conmigo esa vez, uno tiene que tomar decisiones para que eso se haga una realidad. Porque Dios nos respeta, ¿no, Luis? Dios respeta nuestra voluntad. Claro que Él sí. no la va a... Y nos ha hecho libres, Claro. pero tenemos que obedecer a Dios, su palabra. No podemos hacerlo como nos da la gana a nosotros. Entonces, Fernando, yo he tenido la oportunidad de compartir contigo un viaje muy interesante desde Madrid, ¿no? Y luego hemos tenido un tiempo de colaborar juntos. Ahora te he dejado tranquilo hasta que tu hijito... que he intentado acordarme del nombre, pero no me lo he apuntado y se me... Dilo el nombre de tu hijito de 6 meses. Santino. Santino. Bueno, mira, Santino. Ahora me lo apuntaré para que no se me olvide. Porque no es un nombre habitual por aquí. Pero creo que es importante que yo veo que tienes un llamado tremendo de parte de Dios, ¿no? Y se está consolidando a un nivel muy fuerte. Y ahora estás con toda tu familia, con tu esposa, Ethel, y tus hijos, que no sé el nombre de ellos, y de a ver si dime el nombre del pequeño. Estamos con mi esposa Ethel, con mi hijo mayor Bautista, el hijo del medio Tiago, y el más pequeño de 6 meses Santino, vale, a ver si me lo voy apuntando ya en la mente para que me acuerde. Ahora me lo apuntaré por escrito. Pero explícame, Fernando, la experiencia tuya aquí en España, en Cataluña, luego en Alicante. Muy bien, nosotros recibimos el llamado en Argentina, como se habrá notado en mi forma de hablar, luego de estar yo no te quiero mentir, pero creo que 23 años sirviendo en nuestra iglesia local, y Dios nos llama para España, sin nosotros estar eso en nuestro corazón, porque no era nuestro sueño venirnos a Europa. Sin embargo, Dios nos llama, y nosotros enseguida empezamos a orar, a ponerle algunas señales a Dios, porque era una decisión extrema, dejarlo todo, venderlo todo, como hicimos, para venirnos aquí sin saber a dónde íbamos a parar, porque en realidad Dios nos marcó Alicante. Bueno, escucha, Fernando, así nos conocimos, ¿no? Porque el día que llegaste al aeropuerto de Madrid, tuve el privilegio de ir yo a buscarte. La verdad que sí, Luis, y a eso iba, como el Señor cuando te llama y te abre las puertas, acomoda todas las cosas, te da la provisión, porque junto con la visión está la provisión. Y Dios abrió paré en Madrid, estuvimos ahí en lo del Pastor Tony, pero te conecté a ti, que fue una gran bendición, viajamos juntos,
tú te ibas a Tarragona, ¿no? Sí, Yo me iba coincidía que yo venía para Tarragona, para el camp de Tarragona, en AVE, y tú llegaste hasta Girona. Sí, sí. a Girona, y luego de ahí me fui hasta Tordera, donde me esperaba un pastor amigo, que estuvimos con él trabajando y colaborando aproximadamente 8 meses, que fue otra bendición de Dios, el pastor Leonardo Cuello. Su iglesia se llama IME, y fue una bendición. Esa fue otra conexión, porque yo conocí a este pastor desde muchos años atrás, porque él es argentino, y él fue el líder mío de adolescentes una semanita nada más. Vaya. Fíjate los planes sí, una semanita, porque luego él se fue a España, vino para España, y luego de, no sé, Luis, te estoy hablando 20 y pico de años, Dios me vuelve a conectar con él, y él es como una puerta para mí, porque él me recibe. Realmente fue una bendición. Pero bueno, el llamado era aquí en San Juan de Alicante, donde el año pasado, en julio del año pasado o el anteaño, no me acuerdo bien ahora, el año pasado nos vinimos sin saber tampoco, Luis. O sea, en el junio del año pasado, no, el anterior, no, el anterior junio no fue el anterior. El anterior, Luis, el anterior, sí, exacto. Sí. Bueno, vinimos, no conocíamos a nadie, empezamos a hacer las reuniones en casa, estaba mi suegra, empezamos nosotros con la familia, nos predicábamos, orábamos, cantábamos al Señor. Fueron 3 o 4 meses donde no teníamos conocidos, pero luego de 4 meses algo se rompió y empezamos a conectar gente y la casa se llenó. Luego una hermana nos prestó un local y ahora ya fuimos a alquilar otro local, y estamos con un grupo de gente que estamos consolidando en la fe y estamos viendo la mano de Dios de una manera para nosotros sorprendente, Luis, porque de la nada que Dios está supliendo y dándole vida a su obra. Es como mejor se empieza, porque cuando heredas gente que ya llevan años y están quemados ya porque no han experimentado el amor de Dios, ¿no? Entonces, pues te cuesta mucho avanzar, pero cuando es con gente que Dios pone a tu lado, yo creo que estás experimentando algo tremendo. Claro, tiene gente que conoce mucho del Señor, otra gente que no conoce nada. Entonces a ambos tienes que ayudarlos, a unos a crecer en la fe, quizás a otros tienes que discipularlos, ayudarlos a renovar su mente, y bueno, y ese trabajo es el trabajo que hacemos, también de predicar, y vamos viendo cómo el Señor añade, porque al final no son nuestras fuerzas ni nuestras capacidades, sino que es el Señor que va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, y ya tenemos un grupito muy lindo que nos estamos fortaleciendo. Algunos hermanos están teniendo testimonios tremendos y eso nos alegra mucho. Testimonios de sanidad hemos tenido, testimonios de gente que ha necesitado papeles y ya los tiene, testimonios financieros, de trabajo, de pisos, y eso es porque, bueno, oramos y nos comprometemos con la obra del Señor. No queremos ser una iglesia dominguera, renunciamos a eso totalmente. Queremos ser una iglesia activa, y se puede, porque uno es el que puede llevar adelante la visión que Dios le dio, y uno no está sujeto al sistema, ni deberíamos estar oprimidos por las circunstancias, porque si tenemos una palabra y tenemos una visión dada por Dios, podemos estar por encima de las circunstancias, Luis. Claro, así es. Mira, hoy precisamente en el programa estamos hablando hemos tratado el libro de Hebreos 8, donde habla de la situación, o sea, en la religión judía no intentaban cumplir la ley, pero no podían cumplirla. Yo siempre digo, la ley es la ley de Dios y uno con sus fuerzas no puede cumplirla. Por eso Dios resolvió todo esto con un sumo sacerdote perfecto y para siempre, eterno,
y entonces ahora tenemos un mejor pacto. Ese es el mensaje Amén. que hemos estado hablando hoy. Entonces, y bueno, por lo que yo te escucho, Fernando, tú eso lo has experimentado tan fuerte para dejarlo todo ahí en Argentina y venirte para España, que es un terreno muy fructífero, pero que hay que trabajar mucho. Entonces, Hay que trabajar. claro, por eso a mí me gustaría que aprovecháramos el tiempo que nos queda, como más de 10 minutos más o menos, de esta entrevista, que tú explicaras, o sea, que hablaras con toda libertad a nuestros amigos que nos escuchan, y también los hermanos que nos escuchan, para que puedan seguir avanzando en el conocimiento de Dios y de su palabra. Amén. Les voy a compartir unos versículos para animarlos. En Marcos capítulo 4, versículo 26 dice, Jesús decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y de semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta palabra me anima mucho, queridos hermanos y oyentes, porque el reino de Dios, que es tan poderoso, el Señor lo compara con una semilla, porque así empiezan las cosas en el Señor. No empiezan grandes, empiezan pequeñas, comienzan pequeñas. Un sueño que Dios te puede dar, una palabra, una visión, puede ser a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial. Yo no sé lo que Dios quiera que tú cumplas, pero todo empieza pequeño. Pero si tú y yo somos fieles a lo que Dios nos ha encomendado y somos obedientes, como decía Luis, entonces eso va a empezar a producir. Fíjate que la palabra dice, de día y de noche este hombre dormía, y sin que él supiera cómo, claro, porque va más allá de nuestras capacidades, va más allá de nuestra lógica, de nuestros pensamientos. El reino de Dios va más allá de nuestro razonamiento, trabaja. Cuando tú eres obediente, el reino trabaja, de a poquito. Primero es una semilla, pero luego es hierba, luego va produciendo la espiga, luego los granos llenan la espiga, hasta que llega a la madurez, que eso es lo que Dios espera. Porque cuando una persona es madura en la fe, puede realmente ser obediente. Cuando una persona va madurando, está atento para escuchar la voz de Dios y hacerla y cumplirla. Y mucha gente se desespera, Luis, mucha gente, todos en algún momento nos desesperamos, caemos en ansiedad, en preocupación de cómo va a ser, cómo Dios lo hará. Ya Dios sabe cómo lo hará, ya Dios ha preparado todo. Yo estaba volando hacia España y ya Dios había preparado a Luis, ya Dios había preparado a Leonardo, Dios había preparado todo, lo que yo necesitaba en ese momento. Porque Dios trabaja por etapas, y mira, han pasado 2 años y todavía sigo conectado con Luis. ¿Por qué? Porque cuando tú eres obediente, Dios prepara tu camino. Gente que tú no conoces, personas que tú no sabes, recursos que tú no puedes lograr, pero el Señor va preparando las cosas. Algunos tienen que luchar por su familia, por su casa, por su trabajo. Háganlo. Si Dios le ha hablado, por favor, sigan adelante. No se detengan. Tengan fe en el Señor. Y otra cosa, no le tengan temor a arriesgarse cuando Dios le habla. Porque Dios a veces te llama a cosas difíciles. Pero cuando das ese salto de fe, te das cuenta que Dios empieza a hacer milagros. Dios empieza a abrir camino. Algunos están frustrados porque Dios les ha hablado y no han hecho nada con lo que Dios le ha hablado. Y se sienten secos espiritualmente. Algunos que están escuchando tienen que recuperar lo que Dios un día les habló y tienen que ser obedientes, porque Dios no va a cambiar los planes. Si Dios te dijo que vayas al norte, Él está esperando que tú vayas al norte. Y cuando tú respondas en obediencia a Dios,
vas a ver todo el favor de Dios obrando en tu vida. Por eso quiero animarles a cada uno de los oyentes que cuando Dios te dé algo, por más pequeño que sea, sé fiel, a pesar de las circunstancias, porque eso va a crecer, se va a multiplicar y Dios lo va a expandir para que su reino se establezca en la tierra a través de nosotros. Así que ánimo y fuerzas en nuestro Señor Jesucristo. O sea, como resumiendo, Fernando, yo veo que es una cuestión de fe, creer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque hay mucha gente que dice que cree la palabra, pero no hace nada, no obedece la palabra. Entonces, realmente no, la fe lo que provoca es un conflicto muy grande, que es lo que estamos viendo en todo el mundo actualmente, incluso dentro del seno de la Iglesia del Señor, ¿no? Por eso es importante que uno la ponga en práctica en su vida, 24 horas, y que realmente, claro. y además se congregue y pueda participar de ayudar a los demás y ser ayudado, porque ninguno puede solo, necesitamos ayuda de todos. Muy bien. Y me estaba pensando en una palabra del Señor muy buena que dice que el Señor suple lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria. ¡Wow! ¡Aleluya! Claro, porque entonces sí me gustaría, Fernando, ya para ir concluyendo la entrevista, pues que pudieras hablar, te animo, ¿no? A nivel personal, familiar, cómo habéis experimentado todo eso, cómo lo estáis experimentando, para que nuestros amigos que nos escuchan puedan tener ánimo, poner en práctica la palabra de Dios. Bueno, mira, cuando Dios te habla, tú tienes solamente dos opciones, obedecer o desobedecer. No hay más opciones. Los cristianos no podemos vivir en un punto neutro, no existe. O creces o decreces. Y cuando el Señor, a nosotros que nos llamó aquí, y luego de orar y ver que Dios nos confirmó y obedecimos, pudimos ver en cada paso el respaldo, la provisión en todos sentidos, económica, de amistades, porque lo que Dios ha hecho con nosotros, yo no sé, Luis, pero no nos ha dejado solos. A veces sentimos la soledad, es normal, porque no estamos en nuestra tierra, nos estamos adaptando a la cultura, pero aún ahí, en medio del conflicto del alma y del corazón, seguimos siendo obedientes y Dios suple. Nuestros hijos están bendecidos, están contentos, ven el favor de Dios, está yendo muy bien en el cole, no han sentido, no le ha quedado dolor, Luis, porque muchas veces los padres obedecemos, pero los hijos sufren. Y nuestros hijos, gracias a Dios, Dios le ha guardado el corazón, ellos no están sufriendo el desarraigo, sino que se han establecido en la tierra, ya tienen sus amiguitos, están sirviendo a Dios a su manera, y qué mayor provisión que esta. Y hasta el momento, Dios nos ha ayudado en todo. Pero tú no puedes ver la provisión si primero no das un paso de obediencia. Porque el Señor, y con esto termino, Luis, el Señor dijo, no hay quien deje, o cualquiera que deje, casa, padre, hermanos, tierra, por mí y por la causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más en esta tierra y luego la vida eterna. Todos queremos recibir 100 veces más, pero primero tenemos que dejar. Algo hay que dejar cuando el Señor nos llama. Y no es que lo dejas y lo pierdes, no, es una inversión en el reino. Y el reino de nuestro Señor no tiene crisis. Así que muy pronto vamos a ver esa cosecha de 100 veces más en esta tierra de España. Bueno, eso esperamos. Estamos confiados y tranquilos. Y escucha una cosa, que ya tenemos que terminar, pero me gustaría que termináramos orando tú por los que nos están escuchando en este momento. Amén. Padre, oramos juntamente con Luis por cada oyente, Señor, que está escuchando este programa a través de todo el mundo. Oramos, Señor, para que tú toques sus corazones,
Padre, hay hermanos que están escuchando que van a recuperar la palabra que un día perdieron. Hay otros, Señor, que la han obedecido y están pasando por momentos difíciles, que tú les das la fuerza, tú les das el poder del Espíritu de Dios para que ellos puedan atravesar y traer cumplimiento. Gracias, Padre, porque tú estás levantando un remanente en todo el mundo. Señor, tú estás levantando gente fiel, Padre, que llevará tu reino hasta lo último, Señor. Yo te pido que tú los fortalezcas. Yo te pido que tú los levantes. Señor, declaramos bendición sobre cada persona que está escuchando este programa. Si hay algún enfermo, que reciba sanidad. Si hay alguno que está en problemas emocionales, reciba libertad. Padre, en el nombre de Jesucristo, declaramos, Señor, que nada nos faltará a aquellos que estamos en tu propósito, Padre. Gracias. Oramos para que este programa y para que mi hermano Luis siga avanzando y creciendo como lo está haciendo sin límites. Gracias por este programa, Señor. Síguelo usando para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y ahora ponemos un poco de música de Ricardo Ponce. Un abrazo, Luis. Hasta luego. Todo quedó atrás en la esquina de un lugar. Desde que entendí que estabas para mí, tuve que elegir si dejar o seguir. Me costaba decidir lo mejor para mí. No sabía cómo hacer, pero caí rendido a tus pies. El pasado ya se fue y ahora vivo mucho mejor. Puedo confiar. Todo quedó atrás en la esquina de un lugar. Desde que entendí que estabas para mí, tuve que elegir si dejar o seguir.